Bien, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera sesión de servicios en red acerca del servicio DHCP. Eh, no hay de momento nadie en esta sesión de Webex, de la gente que tiene pendiente los contenidos de las dos primeras evaluaciones de servicios en red. Por lo tanto, voy a grabar esta sesión para que quede constancia y para que podáis repasar lo que se diga en ella. Como digo, esta sesión de lo que va a tratar es determinar acerca de la configuración del servidor de HCP que comenzamos hace 2 semanas. En concreto, hace 2 semanas, la semana pasada no pudimos grabar contenidos porque era festivo en Sevilla, tanto el jueves como el viernes, y hace 2 semanas recuerdo que habíamos hecho el ejercicio 1 de configuración del servicio de HCP en un servidor Linux. Y además lo hemos hecho tocando directamente el archivo de configuración. Bien, pues lo que vamos a hacer hoy es completar el ejercicio 2, que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de utilizar directamente los archivos de configuración, pues vamos a utilizar una herramienta de configuración general de cualquier Linux que se llama Webmin. Y que conocéis porque la hemos utilizado bastante a lo largo del desarrollo de las dos primeras evaluaciones en el instituto. Para comprobar cómo funciona esto, lo que voy a hacer es utilizar las dos máquinas virtuales que ya configuré el día anterior. Un Linux con una distribución basada en Debian, que es Bunsen Labs, y por otra parte el Windows Server, la versión de 2019. Inicialmente en este ejercicio el Windows Server será el cliente, mientras que el Linux será el servidor. Y luego cuando hagamos el ejercicio 4, que también lo completaremos hoy, para concluir ya con esta práctica, pues se tornarán los roles. Es decir, el Windows Server va a ser el servidor de HCP, mientras que el Linux será el cliente. Bueno, pues voy a arrancar las dos máquinas virtuales, que las tengo aquí, como veis, en VirtualBox. Las dos, recuerdo que estaban configuradas el adaptador de red en una red interna, de manera que se ven entre ellas dos. Como el ejercicio del otro día sigue estando activo, cuando arranque el Linux, pues directamente empezará a funcionar el servicio de HCP que ya configuré el otro día, y en el Windows Server, pues como está como cliente de HCP, obtendrá una dirección IP de las que pusimos el otro día. Pues nada, vamos a arrancar las dos máquinas. Las credenciales, evidentemente las mismas que el otro día, y voy a arrancar también la máquina de Windows Server. Recuerdo que aquí es la tecla control de la derecha y suprimir para poder habilitar la entrada de credenciales. Las credenciales las mismas que vimos el otro día. Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente, como ha arrancado el Linux y en el Linux hay un servidor de HCP corriendo y este está puesto como cliente de HCP, pues en principio a este se le tiene que haber asignado una dirección IP en el rango que yo tenga programado en el otro. Bueno, y aquí lo tenéis, 192, 168, 20, 21, que se ha asignado ahora mismo a las 10:23 y tiene un tiempo de concesión que programamos el otro día también de 20 minutos. Todo eso fue lo que hicimos el otro día. Ahora lo que pretendemos hacer es pues la segunda parte de esta práctica, que es este ejercicio de aquí. Entonces me dice, utiliza la herramienta gráfica WebMin para configurar el servidor de HCP gestionando un conjunto de 20 direcciones en la red privada de clase C 192.168.20/24. O sea, como estáis viendo, lo único que cambia es que voy a utilizar otra subred diferente. Y el pool de direcciones también es distinto, siendo la primera de ellas la 192.168.220. El servidor de HCP tendrá una dirección 192.168.2.2, lógicamente en el nuevo rango de red, y será autorizado.
El tiempo de concesión será de 3 horas, con un máximo negociable de 5 horas, solo para la subred anterior, no en general. Es decir, tenemos que especificar las directivas correspondientes a los tiempos de concesión y máximo dentro de lo que es la declaración de la subred. Y asimismo el servidor de DHCP deberá asignar a los clientes de forma automática la dirección IP de la puerta de enlace, que estará dada por la 192.168.2.1. Se supone que habrá un router que me permita salir a otra red, y de un DNS primario, que es un servidor de Google. Aquí se ponía, o se pedía en la práctica, que escribáis el contenido del fichero de configuración del servicio. Bueno, pues luego veremos cómo puedo mirar eso si lo configuro con WebMe. Pues nada, vamos a ponernos a ello. Abro la máquina esta y lo primero que voy a hacer es abrir el WebMe, que ya lo dejamos instalado el otro día. Entonces recuerdo que para acceder al WebMe en un navegador, mediante el protocolo seguro HTTPS, tengo que hacerle una petición al puerto 10.000 de mi máquina local. Tengo un servicio web activo que me implementa esta herramienta. Aquí las credenciales son las mismas con las que entro, y bueno, pues ya estoy dentro del web del webmin, perdón. Y como veis, aquí tengo el applet, digamos, el módulo que me permite la configuración del servicio de HCP Server. Si yo entro ahí, como veis, de momento tengo ya un servidor de HCP que está funcionando, y tengo configurada, digamos, una subred, que fue lógicamente lo que hicimos el otro día tocando directamente los archivos de configuración. Yo ahora voy a trabajar en otro rango diferente. ¿Tengo que borrar esta subred? No es necesario, porque como voy a poner el adaptador de red en otro rango distinto, pues este de aquí no le va a echar cuenta, pues no va a estar funcionando en la subred correspondiente en la que ahora voy a trabajar, ¿vale? En clase yo os dije que para no confundiros, esto de aquí lo comentaseis en el fichero de configuración, de manera que no apareciera, pero para que veáis que no es necesario, pues en este caso lo vamos a dejar ahí puesto. Simplemente no vamos a funcionar ese rango. Bueno, lo que me pide en la práctica es que ahora funcione en el rango 192.168.2.0. De hecho, el servidor tiene que estar en la dirección 192.168.2.2. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, es modificar la dirección del servidor, porque ahora mismo, ¿en qué dirección estoy? Pues en la que puse el otro día, y la que puse el otro día es esta que estáis viendo aquí. Un momento que maximice un poquito el terminal para que se vea bien. A 192, 168, 20, 18, ¿vale? Que era la segunda dirección de la subred. Estábamos trabajando en la subred de 192, 168, 20, 16. Bueno, pues me voy a configurar otra conexión diferente que trabaje en la dirección 192, 168, 22 barra 24. ¿Cómo hago eso? Pues nada, me vengo aquí y si quiero utilizo el Network Manager este que tengo aquí directamente, si no quiero tocar los ficheros de configuración de parámetros de red del Linux, y voy a añadir una nueva conexión para dejar la otra ahí por si la voy a utilizar en un futuro también, y a esto pues le voy a llamar ejercicio 2, ¿vale? Para saber qué es la configuración del ejercicio 2. Lógicamente tiene que ser una configuración manual, y en la dirección hemos dicho 192, 168, 2.2. Voy a asegurarme, eso es. Máscara de subred, aquí puedo utilizar el formato VLSM, el formato CDIR este que comentábamos el otro día también puedo poner 255, 255, 255.0. Y la puerta de enlace, dado que yo a los clientes les voy a asignar la 192, 168, 2.1, pues sería una tontería que yo no me pusiera esa misma puerta de enlace, porque si el servidor quiere salir a otra red, también necesitará comunicarse con ese router, ¿vale? Luego, servidores DNS, yo a los clientes les voy a asociar el servidor de Google, según lo que me dicen en el apartado de la práctica. Por lo tanto, como cliente, pues lo suyo es que yo también tenga el mismo servidor, ¿vale? Dominio de búsqueda, bueno, aquí no estoy utilizando ningún controlador de dominio ni nada de eso, luego no es necesario configurar el dominio.
Pues nada, le doy a guardar y ya tengo la conexión, como estáis viendo aquí, editada. Lo que voy a hacer ahora es ponerme en esa configuración. Si pico aquí y le digo que me coja la configuración de la conexión 2, del ejercicio 2, y compruebo que efectivamente ya tengo la nueva dirección IP. Aquí lo tenéis, 192.168.2. A partir de este momento, evidentemente el servicio que yo tengo declarado en esta subred deja de funcionar. Las concesiones que se hubieran hecho seguirán activas hasta que expiren, pero una vez que expiren no se van a volver a renovar, porque este servidor ya no trabaja en esta red. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar aquí un servicio en la nueva subred de trabajo, de acuerdo a las especificaciones que me piden aquí. Y vamos a ver cómo se hace eso en WebMe. Bueno, lo voy a dejar por aquí para tener las dos cosas, digamos, a la vista directamente. Bueno, pues ¿cómo se hace eso en WebMe? Pues fijaos, lo primero que yo tendré que hacer evidentemente será añadir aquí una nueva subred. Bueno, fijaos que en el módulo este que me permite la configuración del servicio de HCP y en general de cualquier servicio que yo tenga en Linux, en este caso del de HCP, aquí debajo tengo una serie de botones que me pone Edit Client Options. Fijaos que si yo pico ahí, entro en una serie de posibilidades de configuración que se refieren a lo que son opciones globales del servicio. Es decir, lo que yo ponga aquí en las opciones de cliente generales, globales, pues afectan a todas las subredes que yo declare. Por ejemplo, aquí tengo lo que visteis en el fichero de configuración, que se asignaba un nombre de dominio que era example.org, o que se asignaban los DNS por defecto de ns1.example.org. Eso estaba todo en una declaración global dentro de lo que era el fichero de configuración, o por ejemplo los tiempos de concesión de 1200 segundos, de 1800 segundos que yo tenía por defecto. Pero ya os dije que si yo declaro las cosas dentro de una subred, eso siempre tiene prioridad con respecto a una declaración global. Y ya veremos después cómo se editan las opciones del cliente dentro de la subred. Estas de aquí, como digo, serían las opciones globales. Fijaos que desde aquí también yo puedo acudir directamente al fichero de configuración del servicio, que era el que estaba en etc de HCP y se llamaba dhcpd.com. Yo pico aquí, pues como veis me presenta un editor de texto que directamente me permite escribir sobre el fichero de configuración del servicio. Esto que estáis viendo aquí son las opciones globales que os acabo de mostrar, las opciones de clientes globales que os acabo de mostrar, y como estáis viendo corresponden a la configuración global que yo tengo en el servicio, ¿vale? ¿Por qué me aparece aquí una subred que es la 192.168.20.16? No, pues si miro en el fichero de configuración, eso me aparece porque aquí tengo una subred declarada que es justamente esa, ¿vale? Y como veis es la configuración que hicimos en el ejercicio 1 del otro día. Bueno, yo ahora no voy a tocar directamente el fichero de configuración como hicimos el otro día, sino que lo voy a hacer esto a través de WebMe. La ventaja que esto tiene es que yo aquí no me voy a poder equivocar en la sintaxis. Si toco un fichero directamente con un editor de texto, es más probable que yo me equivoque y tenga un error de sintaxis. Aquí no, aquí lo que tengo que saber es cómo introducir los parámetros que me piden. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para trabajar en una nueva subred? Pues en primer lugar, añadir una nueva subred. Aquí tenéis la opción. Entonces, si yo pico aquí, pues entramos en la definición de lo que serían los detalles de la subred. Esto primero que aparece de Subnet Description es la descripción que yo voy a hacer de la subred. Es un comentario simplemente para que me aparezca en el fichero de configuración y yo pueda saber a qué me estoy refiriendo con eso, ¿vale? Entonces voy a poner aquí, este es el ejercicio 2 de la práctica de HCP, ¿no? Práctica de HCP. Como digo, eso se escribirá, y ahora lo vais a ver, como un comentario dentro del fichero de configuración. Luego me pide que cuál es la red de trabajo en la que voy a estar.
Bueno, pues si miro el PDF, yo voy a trabajar en la red 192.168.2.0/24. ¿eh? O sea, una red de clase C de ámbito privado en la que la estoy utilizando precisamente como clase C. Porque el último octeto lo estoy utilizando para direccionar equipos. Bueno, pues 192.168.2.0. ¿Y cuál es la máscara de su red? Pues 255, 255, 255.0. Aquí no se admite, creo recordar, no se admite el formato 6DR. Hay que poner el formato en decimal. Bueno, pues con eso caracterizo la subred en la que yo voy a trabajar. Por otra parte, en el siguiente punto, como veis, lo que defino es el conjunto de direcciones que yo quiero activar en el pool de HCP que voy a definir. Es decir, el envase, la bolsa de direcciones que yo voy a tener para repartirle a los clientes. Entonces, si miro de nuevo el ejercicio, me dice que quiero gestionar 20 direcciones, siendo la primera la 192.168.2.20. Pues nada, me vengo aquí y digo, mi primera dirección es la 192.168.2.20. Y si son 20 direcciones, pues la última será la 192.168.2.39. Recuerdo que al contarse los dos extremos, pues aunque 39 menos 20 sean 19, como cuento tanto el 20 como el 39, en realidad son 20 direcciones. Esto de Dynamic Boot P, esto es para permitir compatibilidad con el protocolo del que deriva el DHCP, que es el Boot P. Hoy en día ya no se utiliza tanto y por lo tanto no es necesario poner eso. Resto de parámetros. Como veis, todos los servicios que nosotros hemos configurado a lo largo del curso tienen un montón de parámetros de configuración. Nosotros hemos visto una configuración básica del servicio. No vamos a entrar en todas las posibilidades de configuración que tiene esto. Entonces nos vamos a limitar a lo que nos piden. Y de lo que nos piden, nos dicen el tiempo de concesión será de 3 horas, con un máximo negociable de 5 horas. ¿Dónde se configura eso aquí? Pues aquí lo tenéis. Tengo default list time y maximum list time. Si yo no lo configuro esto, me va a coger las opciones globales de 1200 segundos y 1800 segundos que habéis visto antes. Si yo no quiero que me coja esas opciones globales, pues tengo que pedir aquí, tengo que picar aquí, que no me coja el tiempo por defecto, y aquí le tengo que poner el default list time, que son 3 horas. Como esto se especifica en segundos, pues nada, me hablo una calculadora y calculo cuántos son 3 horas. 3600 segundos por 3 horas, 10.800 segundos. Pues 10.800 segundos va a ser mi tiempo de concesión. Y el tiempo máximo de la concesión, transcurrido el cual, como dije el otro día, lo que hay que hacer es volver a iniciar todo el proceso de HCP por parte del cliente, son 5 horas. Pues de nuevo 3.600 segundos, que es una hora por 5, 18.000. Pues nada, 18.000 segundos, ¿vale? Más cosas. De todo lo que viene aquí, otra cosa que vamos a tener que configurar para cumplir con las especificaciones del apartado es que me dicen que esto va a ser el servidor autorizado. Pues como veis, aquí tengo una opción que me dice server is authoritative for this subnet. Pues sí o no. Por defecto es no, pues le tengo que decir que sí, porque quiero que sea el servidor autorizado en esa subred. Recuerdo que si yo tengo varios servidores dentro de una misma subred, el servidor autorizado en principio es aquel del que se van a coger las asignaciones hacia los clientes. Bueno, pues ya tengo configurado aquí lo básico para crear esa subred. El resto de parámetros de momento pasamos, formarían parte de una configuración más avanzada. ¿Dónde se configura el tema de la puerta de enlace y el servidor DNS que va a asignar un servidor funcionando en esta subred? Pues aquí no se configuran y ahora os enseñaré dónde se hace. Primero hay que crear la subred y luego editar las opciones de esa subred. Entonces, con esto especificado, le doy a crear. Y ya como estáis viendo, tengo aquí una nueva subred que es la 192.168.2.0.
Voy a aumentar un poquito esto para que se vea mejor. Bien, ¿cómo puedo yo definir, como digo, lo que sería el servidor DNS que tiene que asignar esto, que es este, y la puerta de enlace que está dada por esto? Pues para hacer esto desde webmin, una vez que yo tengo declarada su red, pico en esa subred y como veis, una vez que yo la he creado, aquí debajo tengo un botoncito que me permite editar las opciones del cliente. Tanto el servidor DNS como la puerta de enlace son opciones que yo le doy de manera adicional a un cliente. Pues si pico aquí, fijaos que tengo posibilidades enormes de definir opciones de cliente, pero yo me voy a restringir a lo que me piden. Y lo que me piden, que es la puerta de enlace, que es el default routers, o sea, no quiero que coja el por defecto, que sería el que yo tengo definido a nivel global, sino que quiero decirle que si trabajo en esta subred, mi puerta de enlace va a ser la 192.168.2.1. Y por otra parte, quiero también definir un servidor DNS que es el 8888 de Google. Pues aquí es donde se definen, como digo, las opciones de cliente para una determinada subred. Pues le doy a Save y ya tengo definido todo lo que me piden en este apartado. Vamos a ver cómo se traslada eso al archivo de configuración. Si yo me voy a lo que sería el encabezado del módulo de configuración del DHCP, recuerdo que aquí tengo un botón que me permite editar directamente el fichero de configuración. Pues fijaos, al final de este fichero de configuración, las cosas que yo haga en el webmin se van añadiendo al final del fichero de configuración, al final de todos los comentarios. Pues fijaos lo que tengo aquí. Esto es el comentario que puse y automáticamente webmin me lo ha metido como un comentario. Le añade el hashtag al principio para declararlo como un comentario. Y después tengo la definición de la subred, que yo acabo de definir con todas las opciones que he definido para esa subred. Tanto las opciones del cliente, que están dentro de la definición de la subred, como el hecho de que el servidor es un servidor autorizado, como los tiempos de concesión. Esto siempre va a tener prioridad con respecto a opciones globales que yo tenga declaradas fuera de esta subred. Pues nada, ya tengo todo lo necesario, y como tengo el equipo funcionando en una dirección IP de esa subred, pues esto ya puede funcionar perfectamente. Vamos a comprobarlo. Recordad que yo tengo un comando que es el service stop, start y restart para apagar los servicios, iniciarlos o reiniciarlos. Pero desde aquí, desde este mismo módulo de configuración, también tengo, como veis, la posibilidad de aplicar los cambios, que equivale a hacer un reinicio del servicio, o de parar el servidor y luego arrancarlo. Le voy a dar a aplicar los cambios, que equivaldría, como digo, a reiniciar el servicio. Aquí es imposible que yo me equivoque en la sintaxis. Me puedo equivocar a la hora de meter un parámetro en un sitio u otro, pero esto me va a escribir en el fichero de configuración correctamente. Luego, con esto he visto los errores de sintaxis. Evidentemente, si me equivoco en la especificación de algún parámetro, pues entonces tendré que corregirlo después, pero no es una cosa de sintaxis. Bueno, pues ya está funcionando el servicio. Vamos a comprobar que en el Windows eso tiene un reflejo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es pedir otra vez una dirección IP. Para solicitar una dirección IP, una de las formas que podéis utilizar en Windows es desactivo la conexión, la vuelvo a activar, por lo tanto va a solicitar una nueva dirección IP. Y una vez que obtenga la dirección IP, pues vamos a ver qué dirección IP ha obtenido. Aquí no me funciona. Voy a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. Pues vamos a ver qué dirección me da. Pues nada, aquí lo veis. 192.168.220 con máscara barra 24. Es decir, la primera dirección del pool que yo he definido. El tiempo de concesión ha empezado a las 17:24, que es cuando la he solicitado, y expira después de 3 horas, como estáis viendo, que fue lo que puse. Además me ha asignado también la puerta de enlace y me ha asignado también el servidor DNS.
¿vale? Luego todo está funcionando correctamente. Es más, aquí en el servidor, yo tengo la posibilidad de ver las concesiones que estoy haciendo en una determinada subred. De hecho, si me meto aquí en la subred correspondiente, fijaos que aquí tengo un botoncito que me pone List Leases, que es para ver las concesiones que yo tengo hechas. Y aquí tenéis puesto que efectivamente se está asignando la dirección 192.168.20 a una dirección MAC, que es esta, que es la dirección del Windows Server, y con el nombre que tiene el equipo del Windows Server. Si yo me vengo aquí, pues podréis comprobar que efectivamente ese es el nombre que yo le tengo puesto al equipo. Yo no se lo he puesto. He puesto directamente el proceso de instalación. No le he cambiado el nombre por defecto que se le había puesto. Entonces aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Cuál es la dirección MAC de este dispositivo? Aquí la veis. 00080027ED1E6D, que es justamente esta que estáis viendo aquí. La concesión ha empezado a las 15:23. Recuerdo que nosotros trabajamos en GMT más 2 y aquí lo que me aparece son los tiempos de concesión del horario con meridiano de Greenwich, y el tiempo de expiración pues 3 horas después. Así que puedo ver las concesiones que se están haciendo por parte del servidor en cada momento. Aquí arriba tenéis un resumen de que hay 20 direcciones disponibles y una es la que se ha asignado, que supone un 5% del pool total, del tamaño total del pool. Bueno, pues ese era el segundo ejercicio. El segundo ejercicio además me pedía que pusiera aquí el contenido del fichero de configuración del servicio. Bueno, pues es tan fácil como venirme aquí, mostrar el fichero de configuración del servicio e interpretar cuáles son las líneas que me implementan eso, que como he dicho son estas últimas. O sea, lo que había que escribir era esto, ¿vale? No tenía más historia. Y luego, arrancado el servicio, comprueba de nuevo la correcta asignación del anfitrión, al anfitrión. Bueno, en este caso no es al anfitrión, sino a la otra máquina virtual que he puesto funcionando en la misma red interna. Como veis, el servicio funciona la primera y la dirección que me asignan la primera del pool, la 20. Y también hemos visto en la pestaña correspondiente de WebMin las asignaciones que se van haciendo por parte del servidor. O sea que el ejercicio 2 era tan simple como eso. Ejercicio 3. El ejercicio 3 lo que me pide es que haga una reserva utilizando el servicio de HCP. En concreto vamos a utilizar la configuración que tengo ya hecha también en WebMin del ejercicio 2 para hacer una reserva en este caso al Windows Server. ¿Por qué son necesarias las reservas con el servicio de HCP? Bueno, porque es normal que en las redes de trabajo yo tenga unos determinados equipos que conviene que no cambien su dirección IP, como consecuencia de que el servicio de HCP, pues una vez le asigna una dirección IP y otro día le asigna otra diferente, porque la primera que le asignó, por ejemplo, este ocupa. Si yo tengo, por ejemplo, un servidor web en mi empresa y estoy continuamente utilizándolo, a mí me gustaría siempre tener ese servidor web en la misma dirección IP. O si tengo un servidor FTP o un servidor de datos o lo que sea, siempre que tenga que tener una referencia fija de una máquina, a mí me interesa que esa máquina tenga siempre asignada la misma dirección IP. Y para eso, en el servicio de HCP se puede utilizar lo que se llama una reserva. Y eso es lo que piden aquí en el ejercicio 3. En concreto me dice, el cliente dado por el anfitrión, en este caso el anfitrión es el Windows Server, que lo tengo, como digo, en otra máquina, en la misma red interna que el servicio de HCP del Linux, se va a configurar para que actúe como servidor de datos, por lo que interesa que tenga reservada una dirección IP fija dentro del servicio de HCP. En concreto, se desea que el servidor le asigne la dirección 192.168.225. Además, este cliente no requiere de conexión a Internet, por lo que se van a incluir en un grupo dentro de la subred definida anteriormente que tenga una puerta de enlace y un servidor DNS falso. Por ejemplo, el 1111. Sí, yo puedo agrupar una serie de máquinas en un grupo de manera que le asigno unos parámetros que van a impedir que por defecto se conecten a Internet, porque evidentemente no hay ningún servidor DNS que sea
el 1111. Entonces no le va a resolver correctamente los servidores de dominio y mi puerta en los nombres de dominio, y mi puerta de enlace tampoco está dada por la 1111, de manera que no voy a poder salir a otra red. Eso, evidentemente, para alguien que sepa cómo funcionan las redes no es ningún obstáculo, porque si se configura manualmente una puerta de enlace correcta y un servidor DNS correcto, sí que va a poder utilizar el servicio. Pero bueno, hay muchas empresas en que la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es una dirección IP. En consecuencia, es una forma de gestionarlo de una manera simple. Bueno, pues ¿cómo se hace eso? Fijaos, en el webmin yo tengo aquí la posibilidad de definir máquinas o hosts y grupos de máquinas. Entonces, si a mí me interesa meter una serie de máquinas en un grupo que tenga la configuración de unos parámetros similares, pues lo que me interesa es crear primero el grupo y luego añadir lo que son las máquinas a ese grupo. Con la declaración de una máquina yo voy a poder definir lo que es una reserva de dirección IP, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como no tengo el grupo creado, primero voy a crear el grupo. Entonces, para crear un grupo de máquinas, pico aquí en Add a New Host Group. ¿Y qué es lo que me pide? Pues simplemente el nombre del grupo. ¿Qué nombre le voy a dar al grupo? Aquí no me lo especifican en la práctica. Pues voy a poner grupo 1, por ejemplo. Como veis, yo podría, incluso si he creado la máquina antes de crear el grupo, podría asociar ahora las máquinas que estarían dentro de este grupo. Pero como la voy a crear después, pues una vez que la cree, la meteré dentro de este grupo. Y fijaos que aquí, cuando yo defino el grupo, tengo la posibilidad de definir una serie de opciones de nuevo que me restringen aún más las que yo he definido dentro de lo que sería la subred correspondiente. Es decir, si pongo aquí un default list time o un maximum list time, estos valores son los que se van a coger para todas las máquinas que formen parte de este grupo. O sea, teniendo prioridad incluso sobre la subred. De todas maneras, como eso no lo quiero modificar, pues directamente creo el grupo con el número de grupo. Todavía aquí no puedo definir ni lo que es la puerta de enlace ni lo que son los servidores DNS. Lo podré definir una vez que haya creado el grupo. Entonces, una vez que lo creo, fijaos que tengo aquí mi grupo de momento sin ningún miembro. Si yo pico en ese grupo, fijaos que ya se me habilita aquí la posibilidad de editar lo que son las opciones del cliente. Y si pico ahí, pues ya sí que puedo definir lo que es mi puerta de enlace por defecto, que va a ser la 1111, y el servidor DNS, que va a ser el 1111, ¿vale? Tal y como me piden en la práctica. Le doy a Save. Antes de crear la máquina, fijaos en qué se traduce eso en el fichero de configuración. Si voy al fichero de configuración y me voy al final, porque todo lo que yo escriba con webmin se va escribiendo al final, aquí tenéis el nombre del grupo que le he puesto y la declaración del grupo. Group, tal, y Option Domain Name Server, Option Routers. Como digo, esto va a tener prioridad frente a la declaración de la subred. Si a medida que yo voy bajando en lo que sería el agrupamiento de máquinas, pues lo más pequeñito es lo que tiene prioridad. Lo primero son las opciones globales, lo segundo son lo que yo tenga declarado dentro de una subred, lo tercero lo que yo tenga declarado dentro de un grupo y por último lo que yo declare como específico de una máquina. En este caso me he quedado todavía en el grupo. Pues ahora lo que vamos a hacer es declarar una máquina dentro de este grupo que va a ser mi servidor de datos, ¿vale? Tal y como me piden aquí en la práctica. Dice declarar una reserva. Para declarar una reserva tenemos que declarar la máquina dentro de ese grupo. Pues nada, me vengo aquí y ahora lo que voy a hacer es, dentro de este grupo, declarar una nueva máquina. Como veis, yo no tengo la posibilidad aquí
de definir directamente la máquina, sino que primero tengo que crear la máquina y después asociarla al grupo. Pero aquí tenéis un botoncito, aquí debajo, que me permite añadir directamente una máquina a este grupo, ¿vale? Se puede hacer de dos formas: o utilizo el botoncito este de aquí, o primero declaro la máquina con este botón que tengo aquí, Add New Host, y la meto dentro del grupo. Me va a dar también la posibilidad, fijaos, si pico aquí, me da la posibilidad también de asignarla a un grupo determinado. Bueno, aquí directamente no, lo tendré que editar luego en el grupo correspondiente, ¿vale? Ya que estoy aquí metido, lo voy a hacer directamente desde aquí, pero vamos, sería totalmente equivalente picar en el otro sitio y ya me la añadiría directamente al grupo. Bueno, descripción del host, eso va a ser un comentario, pues servidor de datos. Hostname, pues un nombre que yo le quiero asignar a esa máquina, simplemente, ¿vale? Bueno, un momentito, voy a parar un momentito la grabación de esto porque están llamando al telefonillo. Seguimos en un momento. Bueno, seguimos. Como digo, lo que se pone dentro de hostname en realidad es simplemente el nombre que yo le quiero dar a esa reserva, el nombre que le voy a dar a la máquina para la cual defino la reserva. En este caso, si es un servidor de datos, pues la voy a llamar, por ejemplo, datos. ¿Cómo especifico yo exactamente una máquina? ¿Cómo distingo yo una máquina de otra? Pues evidentemente a través de su dirección MAC. Puedo utilizar otras cosas, pero como este tipo de tecnología no la hemos visto, ni la fibra óptica, ni la token ring y demás, nosotros nos movemos con Ethernet, pues vamos a utilizar la dirección MAC. ¿Cuál es la dirección MAC de la máquina? Pues si yo quiero utilizar vamos, si mi máquina para la que voy a hacer la reserva es el Windows Server, aquí tenéis la dirección MAC. Luego la dirección MAC la escribo como 0008 00 27 ED 1E y 6D, ¿vale? Fijaos que aquí en Linux es normal que la separación entre cada uno de los octetos que yo tengo en una dirección MAC, recuerdo que una dirección MAC es un conjunto de 48 bits, o sea, 6 octetos que se escriben en hexadecimal, y cada uno de los octetos formados por dos dígitos hexadecimales se separa en Linux, por lo menos aquí en la declaración de reservas en este servicio, con 2 puntos. Os vais a encontrar otras notaciones, como por ejemplo la que está utilizando Windows, que utiliza un guión entre los octetos, o incluso la que utilizan los dispositivos de Cisco, los routers y los switches de Cisco, que lo que hacen es agrupar 4 dígitos hexadecimales y separarlos con un punto, ¿vale? Es diferentes formas de escribir lo mismo. Incluso, ya veremos después, cuando definamos la reserva en el Windows Server, pues para escribir las direcciones MAC no tengo que utilizar ni puntos, ni guiones, ni nada de eso, sino directamente los dígitos hexadecimales. Bueno, pues con esto lo que estoy diciendo es que mi máquina, que se va a llamar datos, está en la dirección Ethernet tal. Y como veis, aquí tengo la posibilidad de asignarle una dirección fija a esa máquina concreta. Si yo quiero que esa dirección fija sea la 192.168.225, como me pide el ejercicio, pues aquí es donde tengo que hacerlo, ¿vale? Fijaos también que de nuevo vuelvo a tener la posibilidad de definir un default times, un maximum list time, que en este caso sería exclusivo de esta máquina. Todavía no tengo la posibilidad de editar ni la puerta de enlace por defecto ni el servidor DNS, pero en cuanto yo cree la máquina y la asigne al grupo, sí que podría definir esas opciones también. Y lo que he dicho antes, esas opciones tendrían prioridad sobre todas las que haya definido en estructura de mayor jerarquía. Pues nada, le doy a create o create para ser más exactos, y aquí tengo mi máquina y tengo el grupo, pero claro, esta máquina todavía no pertenece a este grupo porque la he creado sin asociarla a ese grupo. Fijaos lo que os decía también, que si yo ahora entro en esa máquina ya tengo la posibilidad de editar las opciones de cliente. Lo que yo escribiese aquí tiene prioridad sobre toda la estructura de jerarquía superior, ¿vale? Bueno, ¿cómo hago que esta máquina esté dentro de este grupo? Pues muy fácil, me voy al grupo
y le digo que esta máquina yo la quiero meter dentro del grupo, ¿vale? Host dentro del grupo es picar aquí y darle a save. Y ahora fijaos que aquí me pone que ya tengo un miembro dentro del grupo. Si yo miro el fichero de configuración, pues ¿en qué se traduce eso? Pues que aquí tengo mi grupo y dentro del grupo, como veis, me ha metido la máquina. Entonces, si yo aquí, en lugar de tener solo una máquina, que es el host datos, tuviera más, 4 o 5 máquinas o las que quisiera, a todas esas máquinas le van a asociar la misma puerta de enlace dada por la 111 y el mismo servidor DNS dado por el 1111, ¿vale? Si estas especificaciones las declaro aquí dentro de la máquina, lo que yo declare aquí dentro, como digo, tendría prioridad con respecto a lo que declaro en el grupo. Es decir, siempre tener en cuenta que las prioridades a la hora de añadir las opciones del cliente van de menos de lo más pequeño a nivel de especificación a lo más genérico, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo todo definido. Vamos a comprobar que funciona. Así es como se define la reserva de la dirección IP en este servidor. No tengo que darle a guardar porque no he hecho ninguna modificación, pero vamos, le he dado, y lo que sí voy a hacer evidentemente es aplicar los cambios. Entonces, cuando aplique los cambios, ¿qué tengo que ver? Pues que si renuevo la concesión de dirección IP aquí en el Windows Server, me tiene que asignar evidentemente la reserva que yo le pedí. Entonces vamos a parar de nuevo el adaptador de red, la conexión de red, y vamos a activarlo para que solicite de nuevo una dirección IP. Y cuando termine el proceso de HCP, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Pues vamos a verlo. Pues aquí lo tenéis. Tengo la reserva establecida, la 192.168.225, que se acaba de asignar a las 17:42, como estáis viendo. El tiempo de concesión es de 3 horas porque no he modificado eso, ni en el grupo ni en la máquina. Y fijaos que como puerta de enlace me ha dado la 1111 y como servidor DNS el 1111. O sea, lo que yo le he programado. Pues nada, así es como se hacen las reservas en un servidor de Linux, en el ISC de HCP Server, que es el que estamos utilizando aquí. Y eso es lo que completa lo que sería el ejercicio 3. Aquí se os ponía que modificaréis el fichero de configuración del segundo ejercicio para que esto fuera posible. ¿Y cuáles son las líneas que ha habido que añadir? Pues nos vamos aquí y las miramos directamente. O sea, si yo lo estuviera haciendo esto para entregarlo, pues hago así, me copio esto y me lo pego en el ficherito que tenía que entregar sobre esta práctica. Era tan simple como eso. Bueno, pues vamos al último ejercicio de la práctica, que es el 4, que me dice que haga lo mismo que he hecho en el ejercicio 2, es decir, la misma subred que acabamos de utilizar en el ejercicio 2, pero en este caso quiero configurar el servicio de HCP en el Windows Server. Windows Server se llama Windows Server porque es un servidor, o sea, tiene una serie de herramientas que me permiten configurar servicios. Y una de esas herramientas es el servicio de HCP, que es un servicio básico. Pues nada, vamos a repetir el ejercicio 2 en el Windows Server. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar los papeles. Este de aquí, el Linux, se va a convertir en un cliente y el Windows Server se va a convertir en el servidor. Y como este es el cliente, pues lo primero que voy a hacer, bueno, me voy a salir ya del webmin y demás, aquí no voy a configurar nada. Bueno, también fijaos en lo que os decía. Esta subred con la que yo trabajé en el ejercicio anterior, en el ejercicio 1, yo no la he quitado de aquí, tengo todavía la definición, pero el servidor no está funcionando en esta subred porque no tiene ninguna interfaz puesta en esa subred. Si yo tuviera en esta máquina dos tarjetas de red,
una funcionando en esta subred y otra funcionando en esta subred, pues evidentemente podría tener dos servicios, vamos, un servicio de HCP pero funcionando en dos subredes diferentes. Pero no es el caso. Siempre me va a coger la configuración que se corresponda a la subred en la que yo tengo configurada la interfaz. ¿Vale? Bueno, pues eso por ahí, como digo, me salgo ya completamente del webme, cierro esto y para que no se me olvide, pues voy a poner este ya directamente como un servicio, como un cliente de HCP. Entonces recuerdo que la conexión por defecto que yo tenía en este equipo, que es la de Wire Connection, que es la que se crea directamente cuando lo instalo, está configurada directamente como servicio de HCP, como cliente de HCP. Bueno, pues lo que voy a hacer es coger esto. Cojo la conexión Wire Connection. Yo ahora mismo tengo un servicio de HCP corriendo para que me pueda dar una dirección. Pues no, porque todavía no he configurado nada en el Windows Server. Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora miro la configuración que tengo? Bueno, todavía nada porque... ¿Cómo? Ah, vale, como todavía tenía la dirección IP puesta, que era la 192.168.2.2, el mismo servicio de HCP que yo he configurado aquí en el Linux me está otorgando una dirección IP. De todas maneras, si yo paro el servicio de HCP, lo voy a hacer desde aquí para no abrir el webmin otra vez, ISC de HCP Server, stop. Si paro el servicio de HCP, si ahora lo arranco, no va a arrancar. Si fijaos que yo ahora mismo lo tengo parado. Si trato de arrancarlo, Carlos, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Fijaos, miro el status, sigue estando parado, ¿vale? Porque, bueno, me pone aquí que está funcionando, pero no debería de ponerme eso. Vamos a ver. Sí, bueno, ha arrancado porque todavía me tiene la concesión que me ha asignado antes este propio servicio. Veréis, lo paro. Vale, ahora voy a desconectar un momentito la red y voy a volverla a activar. Evidentemente ahora no tengo ningún servicio detrás que me dé soporte de HCP. Todavía no lo configuro en el Windows y ya lo acabo de parar en el Linux. Entonces, como estáis viendo, nadie me va a dar una dirección IP. Al final, posiblemente un servicio que hay corriendo por ahí debajo que se llama Avaji en Linux, pues me dé una dirección 169.254, lo que sea. Es decir, una dirección de clase B para que yo pueda medio tirar. Pero ya no tengo el servicio de HCP funcionando. Y si yo trato de arrancar ahora el servicio, pues evidentemente no me va a dejar. ¿Por qué? Pues ahí veis que no me deja porque no tengo una dirección IP fija, una dirección IP puesta que es necesario para que funcione un servidor de HCP. O sea, esto está ahora mismo como cliente de HCP y nadie le está dando una dirección IP. Pues vamos a hacer que el que le dé la dirección IP sea precisamente el Windows Server. O sea, vamos a configurar un servicio de HCP aquí. Para poder configurar un servicio de HCP aquí, lo primero que tengo que hacer es configurarle una dirección IP fija. Repito que un servicio de HCP no puede correr con una dirección dinámica, no puede ser servidor y cliente al mismo tiempo. ¿Qué dirección fija le ponemos? Pues la que me decían en el ejercicio 2, 192, 168, vamos a ver si me acuerdo, 22, ¿no? 22, eso es, por 192, 168, 22. La máscara de su red, como Windows sabe que estoy trabajando con una clase C, pues me la pone automáticamente. La puerta de enlace, si yo le voy a asociar a los clientes de nuevo la 192, 168, 21, pues que menos que me ponga esa puerta de enlace yo también. Y el servidor DNS, si yo le voy a asociar a los clientes el 8888, pues que menos que me ponga yo ese también, ¿vale? Entonces, eso es lo fundamental. Si yo no pongo eso, no voy a poder arrancar el servicio, ¿vale? Vamos a comprobar que efectivamente
yo tengo esa, siempre me confundo entre Linux y Windows, yo tengo ya esa dirección ahí puesta, aquí la tenéis, o sea, ya tengo una dirección manual. Pues ahora vamos a configurar el servicio de HCP. ¿Cómo se configura un servicio en un Windows Server? Bueno, pues depende de la versión de Windows Server que tengáis. Desde el 2008, me parece, la versión de Windows Server 2008, a eso se le llama a configurar los roles del servidor. Entonces, este es el administrador del servidor, que es esta teclita que yo tengo aquí, con la que puedo administrar pues, todos los servicios que yo quiero que corran en el servidor. Y de momento no tengo ningún servicio de HCP, porque no lo he configurado. ¿Vale? Entonces lo tengo que añadir. Equivale a instalar el paquete en un servidor de Linux. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la ventaja que tienen los Windows es que todo lo apañan con ventanitas y con picar en sitios. Así que, aunque uno no sepa exactamente qué es lo que está haciendo, si tiene aquí un botón que pone agregar roles y características, pues casi todo el mundo va a empezar por ahí. Entonces, pico ahí y entro en las otras cosas que son típicas de Windows, aunque esto últimamente está cambiando bastante con el advenimiento del PowerShell y demás. Ya parece que se están dando cuenta de que las cosas con comandos funcionan bastante mejor y bastante más rápido. Pero bueno, vamos a seguir utilizando el asistente este. Entonces aquí me sueltan el rollo de qué es lo que se va a hacer. Vale, sé que voy a instalar un nuevo rol, le doy a siguiente. Tipo de instalación. Instalación de características basadas en roles. Ahí están casi todos los servicios interesantes que nosotros vamos a configurar en la asignatura de servicios en red. Y también, como veis, tengo la posibilidad de instalar lo que son los servicios de escritorio remoto, que sirve para conectarme remotamente a equipos, ¿vale? Lo que antiguamente me parece que se nombraba aquí como terminal service y demás. Bueno, pues lo que yo quiero instalar es un servicio, por lo tanto la primera opción. Le doy a siguiente y me dice en qué servidor lo vas a instalar. Si yo tengo varios servidores conectados en red aquí, pues podría seleccionar el servidor e instalar el rol en uno oportuno. Incluso lo puedo hacer también en un disco duro virtual, o sea, utilizando características de virtualización. Evidentemente yo lo voy a instalar en mi servidor, que es este. Aquí me aparece todavía la 192, 168, 225, que fue la que me dio antes, pero yo acabo de ver aquí que ya no tengo esa. Supongo que ahora me cogerá la 192, 168, 22, que es la que yo le he puesto, ¿no? Lo refrescará. Entonces le doy a siguiente y me dice qué es lo que quiere instalar. Lo que tenga los puntitos son cosas que ya están instaladas. La mayoría de las cosas, como veis, no están instaladas, porque yo acabo bueno, esta máquina virtual es una máquina virtual prácticamente recién instalada, entonces no tiene ningún servicio por defecto activo. Y aquí veis que yo tengo un servicio que se llama servidor de HCP. Bueno, pues si yo pico aquí, cuando lo selecciono, aquí al lado me pone una descripción del servicio. El servidor de protocolo de configuración dinámica de host permite configurar, administrar y proporcionar centralmente direcciones IP, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos que hace un servidor de HCP. Y aquí pues tenéis que dice, desea agregar las características requeridas para el servidor de HCP. Hombre, si quiero que funcione, lo suyo es que me incluya todo lo necesario, incluyendo una herramienta que me va a permitir configurar ese servicio. Luego le digo que sí, que me agregue las características, lo selecciono y le doy a siguiente. Aquí me dice que puedo asociar una serie de características con lo que es la instalación de ese servicio y demás. Son características adicionales que de momento nosotros no vamos a utilizar. Por ejemplo, administración de directivas de grupo, en el caso de que yo tenga, digamos, algún controlador de dominio para referirme a los servicios que tengo aquí habilitados, asistencia remota, en fin, no voy a utilizar nada de esas características adicionales, sino que lo único que quiero instalar es el servicio de HCP. Siguiente. Y bueno, pues servidor de HCP. Aquí de nuevo me informa de qué es un servidor de HCP y de cómo tengo que configurarlo. Ahora os diré yo cómo se tiene que configurar. Y el siguiente, y por último, una confirmación para
de las cosas que yo he chequeado para saber que esto es lo que se va a instalar. Bueno, pues vale, lo sé porque lo acabo de especificar y le doy a instalar. Y esto empieza con lo que sería la instalación del nuevo rol, que sería el servicio de HCP. Y cuando termine, pues yo voy a tener ya un servicio de HCP instalado en el Windows Server y además una herramienta que me va a permitir gestionar, como ahora veremos. Bueno, ya le queda menos. Bueno, pues ya ha terminado. Una vez que termina, si no hay errores de ningún tipo, como veis, me da la posibilidad de cerrar esta pantalla de gestión y ya tengo aquí un nuevo rol añadido a mi servidor, que es el servicio de HCP. ¿Vale? ¿Cómo configuro yo este servicio? Pues a través de una herramienta administrativa que me va a permitir hacerlo. Entonces, fijaos que si yo pico aquí en iniciar, herramientas administrativas de Windows, aquí me va a aparecer esto que antes no estaba. Si hubiera entrado antes de instalar el rol de DHCP, esta herramienta administrativa no estaría. Esto se ha instalado con el rol de servicio de HCP. Si yo pico ahí, esto es lo que me va a permitir configurar el servidor de HCP en el Windows. El administrador del servidor ya lo puedo cerrar si quiero. Voy a maximizar esto para que se vea mejor. Y este, como digo, es el que me va a permitir configurar a mí el servicio. ¿Vale? Bueno, he dicho que iba a minimizar esto y no lo he minimizado. Aquí lo tengo. ¿Vale? Aquí es donde yo configuro el servicio de HCP. Como veis, aquí me aparecerían todos los servidores en los que yo tuviera configurado ese servicio. En este caso solo lo he configurado en el mío, lo tengo aquí. Y como veis es un servicio que se puede configurar tanto para IPv4 como para IPv6. En el Linux también. Pasa que no hemos visto IPv6 y aquí tampoco lo vamos a ver. Bueno, pues yo me voy directamente al IPv4. ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil. Fijaos que de momento no tengo absolutamente ningún ámbito. El ámbito equivale a lo que son las subredes que hemos definido en el servidor de Linux. Lo que tengo son opciones generales que yo puedo configurar, ¿vale? Que en ese caso se aplicarían a todos los ámbitos, o sea, a todas las subredes que yo haya creado. ¿Cómo creo un ámbito? Pues de varias formas. Si quiero opción, ámbito nuevo, o directamente desde aquí con el botón derecho, ámbito nuevo. O sea, me sale un menú contextual que me permite la creación de un nuevo ámbito. Y esto, como todo lo de Windows, pues normalmente se mueve con asistente. Asistente para nuevo ámbito. Le doy a siguiente y me dice nombre para el ámbito. Pues nada, ya que estoy haciendo el ejercicio 2 otra vez, le voy a llamar ejercicio 2 para saber a qué hace referencia. Aquí si quiero puedo poner una descripción un poquito más detallada, pero no la voy a poner, simplemente para identificar el ámbito que yo estoy definiendo. Le doy a siguiente y empezamos. Dirección IP inicial. Pues nada, si quiero empezar en la 192.168.220, esa es mi dirección IP inicial. Y si quiero terminar en la 192.168.239, esa es mi dirección IP final. Como Windows es muy listo, sabe que esto es una red de clase C y automáticamente me dice la longitud de la máscara de su red es 24 y la máscara de su red es esa. Perfecto. Si yo trabajara con sus redes, esto lo podría modificar, podría pasar a un /25, un /26, un /27, etcétera, etcétera. Pero como en este caso estoy trabajando con un /24, pues lo dejo tal cual. Siguiente, agregar exclusiones y retraso. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que también se pueda hacer en Linux, aunque no lo hemos visto, pero esto sirve para que si yo del pool que defino quiero sacar un conjunto de direcciones, porque por ejemplo las voy a utilizar para hacer una reserva a determinados equipos, que quiero que tengan una dirección IP fija, pues aquí podría poner las direcciones que yo quiero excluir del pool que he definido con anterioridad. ¿Vale? Por ejemplo,
Si yo quiero que la dirección 192.168.225, que la voy a utilizar para asignarla con una reserva a lo que es el cliente Linux en este caso, no forme parte del pool que he definido, que va de la 20 hasta la 39, pues si el intervalo de direcciones IP no es un grupo, intervalo global. Parece que no me deja quitar lo que es... un momentito, voy a probar una cosa, una dirección concreta. No es un subgrupo, el intervalo global. Bueno, escribe el intervalo de direcciones IP que desea excluir. Si se excluye una sola dirección, escriba... Ah, vale, que me lo pone ahí. Vale. Me dice que si quiero excluir solo una dirección, que ponga solo la dirección IP inicial. Vale, entonces sí me deja. De todas maneras, no sé por qué no me ha dejado poner las dos direcciones del 25 a la 26. Bueno, en definitiva, el sentido que tiene esto es excluir del pool que yo haya definido una serie de direcciones que se supone que las voy a utilizar para una reserva. Una cosa que no dije antes en el servidor de Linux, y que me acabo de acordar y por eso lo voy a decir ahora, una reserva no tiene por qué estar dentro del pool que yo haya definido. ¿Vale? Si yo antes definí un pool de la 20 a la 39 y quiero hacer una reserva de la 100, ¿la puedo hacer? Sí, la puedo hacer sin ningún tipo de problema. No tiene que formar parte de un pool, ¿vale? Pero lo que son las exclusiones sí que deben de formar parte de un pool que yo haya definido, evidentemente. Bueno, pues le damos a siguiente. Aquí lo que defino es el tiempo de concesión. Como veis, en este caso, por defecto, el tiempo de concesión es de 8 días, mucho mayor que el que tiene por defecto en Linux. De todas maneras, aquí puedo hablar de días, horas y minutos. En el otro lo tenía que especificar en segundos. En el siguiente lo voy a dejar así por defecto. Dice configurar opciones de HCP. Las opciones de HCP son las opciones adicionales que yo le puedo trasladar a los clientes, como por ejemplo la puerta de enlace o los servidores DNS. Se pueden configurar a posteriori, pero ya que me da la oportunidad de hacerlo directamente desde aquí y tengo claras cuáles son, pues si quiero las configuro ahora. Entonces le doy a siguiente y me dice enrutador o puerta de enlace predeterminada, ¿cuál va a ser? Pues en el ejercicio 2 era la 192.168.2.1. La agrego aquí y le doy a siguiente. Puedo especificar también lo que sería el dominio y, como veis, el servidor DNS, ¿vale? El dominio solo tiene sentido que lo especifique en caso de que yo vaya a utilizar un controlador de dominio. De todas maneras, si quiero especificarlo, también lo puedo especificar. Por ejemplo, adaits.es, ¿vale? Pues se supone que después voy a activar algún servicio que utilice ese nombre de dominio mediante un controlador de dominio. Y como veis, aquí tengo ya añadido directamente lo que son los servidores DNS. Me ha añadido directamente el 8888. ¿Por qué? Porque yo le tengo puesto al adaptador de red como cliente que utilice ese servidor DNS. Entonces, por defecto, me lo agrega. Yo lo puedo quitar y poner otro, pero por defecto me agrega el mismo que yo he configurado al adaptador de red. Pues nada, le doy a siguiente. Estos son servidores WINS, que los servidores WINS es una cosa parecida a un servidor DNS que sirven para resolver lo que son direcciones IP con nombres de NetBIOS, que es un protocolo de Microsoft que se utiliza para localizar a las máquinas en red por su nombre. Yo eso no lo voy a utilizar aquí, luego le doy a siguiente. Y por último me pregunta que si deseo activar el ámbito. Pues le digo que sí, vamos a activarlo. Voy a finalizar y ya tengo mi ámbito activo, ¿vale? Como el servidor lo tengo en una dirección IP adecuada a esta subred y lo he definido todo, pues ya tengo este ámbito corriendo. Eso quiere decir que el servicio está funcionando, ¿vale? Como veis aquí en las opciones del servidor, dentro del ámbito tengo por una parte en las opciones del ámbito lo que es el enrutador que acabo de especificar, el servidor DNS y el nombre de dominio que también lo he configurado, ¿vale? ¿Cómo sé yo que el servicio está efectivamente corriendo? Pues bueno, aquí puedo ver todos los servicios que se están ejecutando. Aquí lo tenéis en el administrador del servidor.
servidor local, que es el que yo estoy gestionando, pues por aquí debe de aparecer, vamos a filtrarlo, algún servicio que tenga que ver con el DHCP. Aquí lo tenéis, servidor DHCP, y está en ejecución. También está en ejecución el cliente de DHCP, pero en este caso no lo estoy utilizando porque le tengo puesta una dirección manual. Bueno, pues ya tengo corriendo el servicio DHCP en el servidor de Windows. Vamos a comprobar ahora desde Linux que efectivamente funciona. Entonces me voy a mi máquina de Linux, y como mi máquina de Linux yo la tengo configurada como un cliente de DHCP a través de esta conexión, Wire Connection, pues cuando solicita una dirección IP, fijaos qué es lo que ocurre ahora. Fijaos la dirección que me está dando, 192.168.221. ¿Quién me está dando esa dirección? Pues evidentemente el servidor DHCP que yo he declarado en el Windows Server. ¿Cómo compruebo aquí en un Linux cuál es mi puerta de enlace predeterminada? Porque aquí no me sale, como estáis viendo. Vale. Pues muestro la tabla de enrutamiento con el comando netstat-r, ¿vale? Y aquí veréis que la puerta de enlace va a ser la 192.168.2.21, perdón, que es la que me ha asignado. Aquí lo tenéis, la que me ha asignado mi servidor DNS. ¿Cómo compruebo que tengo un servidor DNS dado por el de Google? Pues miro el archivo donde se escribe eso, que es este es resol.com. Y como veis, aquí tengo el name server y además tengo también el nombre de dominio que se me ha asignado. Es decir, que esto me lo está asignando el Windows Server. ¿Y puedo ver yo esas concesiones en el Windows Server? Pues sí, me vengo aquí y digo, vamos a ver cuáles son las concesiones que tengo hechas ahora misma. Pues aquí lo tenéis. Esta es la concesión que ha hecho a un equipo que se llama recupera.adairs.es. Pues le ha agregado el dominio directamente, como veis, y la dirección es la 192.168.221. Y si pico más detalles, pues aquí tendré bueno, aquí no me sale el tiempo de concesión y demás, lo tengo que mirar directamente aquí en las opciones del ámbito, pero vamos, aquí tenéis, bueno, aquí lo tengo, el tiempo de concesión expira a las 18:06:12 del día 15 de mayo, es decir, una concesión hecha para 8 días, como había parametrizado. Bueno, para concluir con esto, ¿cómo se hace una reserva en el Windows Server? Pues fijaos, aquí tengo la posibilidad de definir reservas. O sea, imaginaos que yo al equipo que acabo de asignarle ahora mismo la dirección 192.168.221, que es el Windows Server, esto que me aparece aquí de ID exclusivo es precisamente la dirección MAC de ese equipo. Pues le quiero asociar una reserva que en este caso va a ser la 192.168.225. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fijaos, aquí me sale que el ID exclusivo es 080027 1E B5 50E. Eso, si comprobamos, es exactamente lo mismo que esto. Sí, es la dirección MAC. Pues eso es lo que hay que utilizar para hacer una reserva. Es decir, me vengo aquí y le digo, voy a hacer una reserva para ese equipo. Pico aquí en reserva nueva y me dice nombre de la reserva. Pues le voy a poner, como es para el Windows Server, pues Windows 2019 Server. ¿Qué dirección le quiero dar? La 25. ¿A qué dirección MAC? A esta que me aparece aquí. ¿Vale? Sí, me voy a copiar esto. Vamos a ponerlo aquí para que se puedan ver los dos. A ver si me deja. Ahora traigo un poquito para acá y voy a ponerle esa dirección. Y como digo, aquí para hacer la reserva no se pone ni dos puntos, ni guiones, ni nada de eso. Pues eso es una cosa que vuelve loco normalmente a los alumnos cuando están haciendo la reserva con el Windows Server. Y es porque la sintaxis para la declaración de esas reservas es así, tal cual.
Aquí si quiero puedo añadir una descripción, si lo quiero hacer compatible para DHCP y para el protocolo que era el anterior al DHCP, se llama bootp, o para ambos, pues agregar. Cierro y ya tengo aquí definida, como veis, una reserva, ¿vale? En el momento en que éste solicite de nuevo una dirección IP, ¿qué dirección IP se le va a asociar? Pues evidentemente la de la reserva. O sea, voy a desconectar de momento y voy a conectar otra vez. Y fijaos que de la 21 que tenía antes, pues ahora va a pasar a la 25, que es la que yo tengo puesta como reserva. Puedo asignar una reserva que no esté en el pool que he definido, que era lo que decía antes, y que se me olvidó hacerlo en el Linux. Pues sí, fijaos, si yo edito esta reserva, propiedades, creo que es actualizar, lista de propiedades, aquí en propiedades. Bueno, lo que pasa es que mientras que el equipo tenga esa dirección IP no la puedo cambiar. Voy a desactivar la red. En realidad debería de haber liberado lo que era la conexión antes. A ver si ahora me deja. Tampoco me deja todavía. Bueno, me voy a copiar la MAC. Voy a eliminar esa reserva. No sé si en actualizar. No me deja modificarla. Como digo, no me deja modificarla porque no he liberado la concesión que le he hecho al cliente. Entonces tenía que haberla liberado desde aquí y después editarlo. De todas maneras, la elimino y la creo de nuevo. Reserva nueva, la voy a llamar igual, Windows Server 2019. La Mac que me la he copiado la pego aquí y le voy a asignar, por ejemplo, la 100. Que está fuera del pool que yo he definido, que es del 20 al 39. Le doy a agregar, ya tengo aquí la reserva, pues cuando este pida una dirección IP, ¿cuál es la que le va a asignar el servidor de HCP? Pues le debe de asignar la 100, ¿vale? No sé si he cogido, sí, parece que se ha cogido eso, pero está tardando mucho. Vamos a ver. Bueno, aunque haya tardado un poquito, pero fijaos, aquí tengo la 100, ¿vale? Es decir, la reserva que he puesto aquí, como veis, está fuera del pool, ¿vale? Bueno, pues con eso concluimos lo que sería la práctica de configuración del servicio de HCP. La semana que viene empezaremos ya con otro servicio diferente, que es el DNS. Así que nada, ya tenéis 3 vídeos que hablan sobre el DHCP de una manera pormenorizada, con la práctica esta hecha paso por paso. Pues espero que lo aprovechéis de cara a la prueba ordinaria de junio, ¿vale? Pues nada, nos vemos la semana que viene por aquí, el que quiera, y si no, pues ya sabéis, mirad los vídeos.